Gracias a los significativos avances en la ingeniería genética que se produjeron a mediados de la década del 2050, en especial en las cuatro técnicas principales de esta rama de la biotecnología, que son la recombinación genética, la edición genética, la clonación y la secuenciación del genoma, era cuestión de tiempo para que una o varias de las empresas más acaudaladas del mundo se hicieran con la patente científica de esta tecnología y encontrara nuevos negocios con los cuales lucrar a partir de ella, por lo que muchas personas se preguntaron de qué forma cambiarían el mundo estos avances. La gran mayoría apostó a que con ellos se podrían alterar a los genes para volver a los recién nacidos mucho más inteligentes, más bellos de acuerdo con los cánones sociales, y en general, en seres humanos renovados con muchas mejores capacidades en comparación a las personas comunes. Sin embargo, este supuesto jamás se volvió realidad, o al menos no hasta el día de hoy, ya que la gran mayoría de países, ante las posibles amenazas que estas tecnologías suponían para la humanidad, pronto regularon su uso a través de tratados internacionales, en los que los países participantes declararon estrictamente ilegal su empleo en humanos bajo su jurisdicción, aunque gran parte de ellos, a pesar de las enormes polémicas y denuncias hacia los derechos de los seres vivos, sí permitieron su aplicación en animales. Fue así como una empresa japonesa dedicada a la venta de mascotas compró la patente y la aprovechó para vender a mascotas personalizadas, es decir, a mascotas creadas por las mismas personas, que podían elegir, entre otras cosas, primero al color del pelaje de la mascota o en su caso el color de su piel, incluyendo en sus opciones a una amplia gama de colores extravagantes. Segundo, al tamaño, forma y color de sus ojos a fin de que fueran grandes o pequeños, o bien tiernos o amenazantes. Tercero, al tamaño y morfología de su cuerpo, para determinar si su complexión sería robusta o delgada, y si sus dimensiones serían pequeñas o grandes. Cuarto, a buena parte de su personalidad, pudiendo crear a mascotas extrovertidas o introvertidas, y dóciles o más agresivas, según las preferencias de los dueños, e incluso, si así lo deseaban, a una mascota híbrida o común, o dicho de diferente manera, a una mascota que fuera de una sola especie o que fuera mitad perro y mitad gato, o mitad perro y mitad puerco, o cualquier otra combinación posible entre dos o más animales domésticos. El propósito era que cada persona creara su mascota ideal, de tal forma que llegaron a crearse mascotas como gatos de pelaje rosa, con alas para volar y branquias para respirar bajo el agua, o perros con algunos rasgos de puerco en su rostro, o hámsters gigantes con la capacidad para trepar de los gatos y un aspecto amenazante, o simplemente gatos con rasgos mucho más tiernos a los habituales, tan solo por mencionar algunos ejemplos, dentro de la gran inmensidad de mascotas que fueron creadas. Era tal la disparidad entre una mascota con otra, que muchos las describían como seres que rozaban entre lo genial y lo absurdo, entre lo afable y lo terrorífico, o entre lo bello y lo feo. El modo en el que Anata no Tamení, el nombre de la empresa, que traducido al español significa para ti, logró este propósito, fue a través de la alteración del proceso de fecundación in vitro de un perro, un gato o cualquier otro animal doméstico, aplicando un procedimiento llamado selección embrionaria, en el que se escogen a los genes deseados para cada nueva mascota y se realiza un proceso de recombinación genética en el que con ayuda de la nanotecnología se corta una sección de la hebra del ADN o ARN a fin de unirlo a la hebra de otro material genético, para acto seguido, o bien implementar al embrión en el útero de una hembra de la especie que se considere más adecuada para concebirlo, o bien para implantarla en un útero artificial con líquido amniótico sintético, otra tecnología que había tenido un progreso considerable. Una vez hecho esto, se debía esperar a que se desarrollara el embrión y de esta forma se conseguían a las mascotas personalizadas. Así que sí, las mascotas genéticamente modificadas nacían a partir del embrión de las mascotas tradicionales. En un principio, las nuevas mascotas a las que muchos llamaron monstruos o criaturas fantásticas tenebrosas, en un son peyorativo y burlesco, fueron prohibidas en muchos países y sufrieron el rechazo de muchas personas. Tanto así que, por un lado, se registraron muchas denuncias de asesinatos y maltratos a estas, al punto en que llegaron a crearse negocios de espectáculos, al igual que peleas clandestinas, en las que se ponía en juego su integridad.
en ambos casos aprovechando la poca regulación que tenían. Y por otra parte, muchas de las mascotas comenzaron a adiestrarse para coadyuvar a cometer crímenes por grupos delictivos. No obstante, su gran carisma provocó que gradualmente se fueran aceptando en las sociedades y a que los países legalizaran su venta, por lo que, si bien nunca se aceptaron del todo, al menos sí lo suficiente para que el negocio tuviera éxito, especialmente entre los niños, adolescentes y jóvenes, a quienes les hizo mucha ilusión tener una mascota cuya apariencia se limitara solo a su imaginación, y por ello, pese a que esta empresa destinó su segmento de mercado a las personas de la clase más alta, las cuantiosas ventas de las mascotas genéticamente alteradas hicieron posible que, al cabo de 4 años, el precio de estas disminuyera y prácticamente cualquier persona en todo el mundo tuviera la accesibilidad de adquirir una, cabiendo aclarar, por supuesto, que el precio de cada mascota variaba en función de la cantidad de elementos distintivos que tuvieran en relación a otras. Pero todo ese éxito fue efímero, pues vino acompañado de graves problemas para la empresa creadora, puesto que, si bien las personas se encontraban muy felices con sus mascotas, los crecientes problemas antes mencionados, aunados a que estos seres provocaban muchas alergias a sus dueños, a que eran considerablemente más destructivos, llegando a registrarse varias lesiones accidentales que hacían a las personas, y a que sus cuidados requerían de mayores gastos en comparación a las mascotas tradicionales, además de que habían ocasionado cierto desplazamiento hacia los perros y los gatos, que al dejar de ser tan llamativos en pos de las nuevas mascotas, dejaron de ser tan adoptados como antes, ocasionó que algunos países prohibieran su venta de nueva cuenta. Aunque sin duda, el peor problema que enfrentó la empresa fue que las mascotas genéticamente modificadas sufrían de muchos problemas de salud, sobre todo de enfermedades respiratorias y cardíacas, muchas de las cuales surgieron a raíz o bien por su desarrollo poco propicio dentro del vientre de una hembra que no siempre lograba adaptar su cuerpo para satisfacer a las necesidades de las mascotas en estado embrionario, o bien por su inadecuado desarrollo en el útero artificial, lo que provocó que su esperanza de vida oscilara entre los 4 y 5 años, menos de la mitad de la mayoría de razas de perros y gatos, lo que dejó la sensación de que cada aspecto positivo que las mascotas tenían iba acompañado de uno o hasta más aspectos negativos, o en otras palabras, que la sola existencia de estos seres era algo bueno y malo a la vez, pero definitivamente más malo que bueno. Y ese punto de inflexión llevó a que muchas personas se cuestionaran si era correcta la venta de mascotas genéticamente alteradas, o dicho de otra forma, si era correcto jugar con la vida de un ser vivo para satisfacer un capricho humano, pues era claro que su compañía otorgaba muchos beneficios, pero al mismo tiempo también muchos inconvenientes, y en cualquier caso, todos los beneficios que recibían las personas eran a costa de su sufrimiento. Y por si lo anterior no hubiera sido suficiente, igualmente se generó una gran controversia en torno a qué tratamiento biológico se debía dar a estas mascotas. ¿Era conveniente considerarlas como perros, gatos, o en su caso como el animal del que más predominaran sus caracteres, o se debían catalogar como otro tipo de animales? Y en cualquier caso, ¿bajo qué criterios debían clasificarse para agruparlas o diferenciarlas a unas de otras, teniendo en cuenta que cada mascota era única, en tanto que ninguna mascota compartía todas sus características con otra? Un conflicto que, aunque podría parecer un tema menor, representó una gran dificultad para que los veterinarios pudieran atender sus padecimientos. La empresa intentó negociar la venta de las mascotas bajo ciertas condiciones, proponiendo descontinuar la creación de mascotas potencialmente peligrosas por su físico o personalidad. Sin embargo, no se logró llegar a ningún acuerdo. Al final, todos esos problemas en conjunto llevaron a la consideración homogénea, tanto social como política, de que lo mejor era prohibir definitivamente la venta de estas mascotas en todo el mundo, y el suceso que finalmente acabó por dar sentenciado el asunto fue el hecho de que un adulto de la tercera edad murió asfixiado por su mascota, un cuyo gigante con 20 kilogramos de peso y dificultad para moverse, que siempre debía ser cargado por su dueño para poder trasladarse. El trágico incidente se produjo mientras el dueño cargaba a su mascota y accidentalmente tropezó, fracturándose y dejando caer a la mascota sobre él sin permitirle respirar, ocasionando que, dada la situación en la que se encontraba, aunada la imposibilidad motora de la mascota, acabara por asfixiarse.
con lo cual se ilegalizó la venta de las mascotas genéticamente modificadas en todos los países, pues con tal acontecimiento quedó claro que las mascotas podrían suponer un grave peligro. No obstante, 2 semanas después, cuando la empresa estaba entre la disyuntiva de cerrar o de cambiar su giro, un nuevo suceso ocasionó que la gente volviera a reconsiderar qué hacer con las mascotas. En este caso, el protagonista fue un niño de 6 años de edad llamado Tomoki, que en una tarde calurosa durante sus vacaciones de verano, mientras se hallaba en la orilla del mar de Yonaha Maehama, la playa más concurrida de Japón, ubicada en la isla Miyako, y se encontraba sin la correcta supervisión de sus padres, fue arrastrado por unas intensas olas de mar hacia el corazón del océano, que luego se determinaron como alfaques u olas de resaca, unos flujos de agua silenciosos que corren rápida y perpendicularmente desde la orilla hacia mar adentro. El niño no sabía nadar, y aun si hubiera sabido cómo hacerlo, probablemente, dada su fisionomía, no habría logrado nadar por más de 500 metros, que fue la distancia a la que fue arrastrado de la orilla del mar hacia el océano. De hecho, ni siquiera la gran mayoría de los adultos son capaces de nadar dicha distancia, principalmente porque muy pocos gozan de la condición física para hacerlo. Además, para colmo de males, el ancho de la ola de resaca era de un tamaño mayor a las habituales. Los padres, preocupados por el paradero de su hijo, pidieron auxilio al socorrista acuático, que pronto reunió el equipo necesario y aún observando que la ola a la que se enfrentaría era la más grande que había visto nunca, nadó sobre ella siguiendo su corriente. Como siempre sucede, existe mucha incertidumbre respecto a si las personas lograrán sobrevivir ante fenómenos de esta índole, y lamentablemente, la presión suele depositarse solo hacia las personas capacitadas para responder a estas situaciones, siendo en este caso dicha persona el salvavidas, aunque en aquella ocasión fue diferente, ya que la mascota genéticamente modificada del niño, un perro grande pero de complexión delgada y con branquias para respirar bajo el agua, que afortunadamente acompañó al viaje a la familia, se lanzó al mar en búsqueda de rescatar a su amigo. Para tal efecto, cabe destacar que la mascota, que fue reconocida con el nombre de Takeru, era un perro con branquias para respirar bajo el agua, que gozaba de todas las cualidades físicas de un nadador profesional, pues era delgado pero musculoso, y su cuerpo estaba esculpido en forma de V, con músculos en la espalda, hombros y torsos, además de que tenía unas patas largas, ideales para nadar a gran velocidad, casi como si hubiera sido diseñado físicamente para cumplir con la labor de salvavidas. Y por ello, Takeru no tuvo dificultad en nadar siguiendo a la corriente del alfaque, para llegar lo más rápido posible, logrando superar en velocidad al salvavidas, que a pesar de notar a la mascota, continuó nadando con la misma convicción que ésta. Tan pronto llegó al final de la ola, en poco más de 2 minutos, Takeru se sumergió en fondo del mar para localizar a su amigo, una tarea que no fue sencilla, pero que finalmente terminó logrando. La mascota se llevó al pequeño a la superficie del mar, aplicando la técnica de mano nuca, una maniobra que consiste en tomar con una mano a la víctima por la nuca, de manera que sostenga la cabeza mirando hacia arriba, con la particularidad de que el brazo que sujeta la cabeza quede en ángulo recto, mientras que con el otro brazo se dan brazadas. Lo extraordinario de todo esto es que aplicar esa maniobra es ideal para socorrer a personas inconscientes y no tan pesadas, justamente las condiciones en las que se encontraba el niño cuando fue hallado. Así que no tan solo es que la mascota pareciera haber sido creada físicamente para atender a esta emergencia específica, sino que su personalidad y conducta también fue la más inequívoca para desempeñar tal acto. Desde el punto en que halló su amigo, Takeru nadó junto a él en camino de regreso a la costa, primero nadando en paralelo a ella hasta superar a la ola de resaca, es decir, hasta el lugar del rompimiento de las olas, y después hacia su ubicación, consiguiendo con cierta dificultad llegar a la orilla. El heroísmo de la mascota pudo culminar ahí, pero increíblemente también le dio primeros auxilios al niño y lo salvó de ahogarse, ahora aplicando la maniobra de Heimlich, en la que se para por detrás del individuo que se está ahogando, para poderle dar presiones abdominales y compresiones torácicas, de manera alternada, hasta eliminar por completo a la obstrucción o que, en su defecto, sea posible un manejo avanzado de la vía aérea. Las personas más cercanas al lugar de los hechos
fueron testigos de la gran hazaña en la que una mascota salvó la vida de un niño. Algunos grabaron lo ocurrido, e incluso los padres y el salvavidas, que afortunadamente salió airoso de la ola, pudieron observar el final de la escena. En el caso de los primeros, profundamente agradecidos de haber decidido llevar a la mascota junto a ellos. Así que no quedó ninguna duda de que Takeru fue quien salvó al pequeño Tomoki, por lo que, para la tarde-noche de ese mismo día, todos los noticieros dieron cobertura al acontecimiento, y en cuestión de tan solo una semana, el héroe de esta historia fue galardonado con la Orden del Sol Naciente, y se convirtió en una celebridad por todo el mundo. Muchos criticaron la decisión del gobierno japonés respecto a la condecoración que se hizo a la mascota, ya que ésta siempre se había otorgado a personas que ejercían una labor social por el bienestar de manera prolongada, y no a aquellos que solo hubieran realizado un único acto heroico. Así pues, resultó inverosímil que se congratulara a una mascota con una medalla hecha para humanos. Ante tales señalamientos, el gobierno de Japón igualmente premió la loable actuación del salvavidas, con lo cual logró calmar un poco las aguas. Lo cierto es que, criticable o no, la condecoración que recibió Takeru incitó a que la comunidad científica indagara en el por qué esta mascota sabía, o bien, tenía la capacidad de atender el protocolo para salvar a alguien en una ola de resaca, y de, más sorprendente aún, aplicar la maniobra de Heimlich. Así que tras 4 meses de investigación, se determinó que debido al azar inusitado de la genética, la mascota poseía numerosas conexiones neuronales que la dotaban de un cociente intelectual cercano a los 90 puntos, lo que lo posicionó como el segundo ser vivo más inteligente del planeta, solamente por detrás del ser humano. De ahí que aprendiera la maniobra de Heimlich después de haberla observado en algún lado. Nunca se sabrá a través de qué medio la mascota aprendió a realizar esta maniobra, si la vio en algún programa de televisión o si la presenció en vivo en algún lugar, pero lo que es muy seguro es que cuando lo aprendió debió haber estado al lado de su mejor amigo, Tomoki, ya que era un niño poco dado a relacionarse con los demás, con excepción de su mascota Takeru, quien era su fiel acompañante con el que hacía todas las actividades de su día. De hecho, cuando los medios de prensa entrevistaron a Tomoki y le preguntaron cómo era la relación con su mascota, con el objetivo de recabar indicios del por qué la mascota aprendió a realizar la maniobra, el pequeño respondió que su amigo le ayudaba en las actividades de su día, como preparar parte de su almuerzo o alistar sus útiles para ir a la escuela. Esta declaración tomó por sorpresa a los padres de Tomoki, que nunca notaron algún acto que desvelara el alto nivel intelectual de la mascota, y es que contraria a la buena compañía que la mascota le daba a su hijo, quizá influenciados por las noticias y las críticas negativas que desprestigiaron a las mascotas, los padres veían como algo peligroso que su hijo conviviera con la mascota, e incluso llegaron a considerar el venderla o regalarla, algo que por suerte no hicieron. Así pues, afortunadamente la investigación de la mascota Takeru no acabó ahí, puesto que igualmente se halló una forma de conferir su inteligencia a las demás mascotas, una vez más interviniendo en el proceso de recombinación genética, por lo cual, este descubrimiento motivó a que la empresa Anata no Tameni presentara una nueva propuesta a los políticos: reconvertir el giro del negocio en la venta de mascotas genéticamente alteradas, cuyo propósito específico fuera salvar vidas, de forma que a partir de entonces, sus características físicas, así como su personalidad, estarían orientadas únicamente al cumplimiento de esa meta. Así pues, afortunadamente la investigación de la mascota Takeru no acabó ahí, puesto que igualmente se halló una forma de conferir su inteligencia a las demás mascotas, una vez más interviniendo en el proceso de recombinación genética, por lo cual, este descubrimiento motivó a que la empresa Anata no Tameni presentara una nueva propuesta a los políticos: reconvertir el giro del negocio en la venta de mascotas genéticamente alteradas, cuyo propósito específico fuera salvar vidas, de forma que a partir de entonces, sus características físicas, así como su personalidad, estarían orientadas únicamente al cumplimiento de esa meta. El proyecto se evaluó y después de algunos debates se aprobó con buena consecución, ya que miles de mascotas fueron adquiridas por el gobierno, así como por las empresas privadas de muchos países, demostrando cumplir de forma excelente la labor de paramédicos, personal de terapia, primeros auxilios, mascotas policías o rescatistas, y como no, también de socorristas acuáticos. El nuevo enfoque que se les dio a las mascotas
les quitó parte de su atractivo, pero al mismo tiempo fue la clave para resolver todos los problemas que las aquejaron, puesto que, al conferirles características genéticas específicas para salvar vidas, se limitaron los componentes genéticos que dificultaron su calidad de vida, y ligado a ello, finalmente se pudieron clasificar para darle su merecido tratamiento biológico, gracias a lo cual, por fin pudieron atenderse sus padecimientos, e incluso se volvieron a adoptar a los perros y gatos no modificados, luego de que fueron marginados durante algunos años. Y lo mejor de todo es que a pesar de que estas mascotas se dedican a salvaguardar la vida de miles de personas, no se tuvo que despedir a ninguna persona que se dedicara a lo mismo, ya que las mascotas solamente se abocan a actuar en situaciones donde las personas, aun con toda la preparación para atender emergencias, no pudieran proceder dado un peligro que objetivamente fueran incapaces de lograr. Y en ese sentido, fue bueno que el socorrista acuático interviniera, pues dejó entrever esta situación. Así que al final, las cosas se acomodaron para hacer un bien al mundo. Es verdad que en el buen resultado final influyó la ciencia y la empresa Anata no Tamenii, pero desde luego fueron las propias mascotas tradicionales, no modificadas genéticamente como los perros y los gatos, los que al final tuvieron la mayor influencia. Y es que podría apostarles que un perro o un gato común tendrían el valor de intentar salvar la vida de sus dueños aun cuando no tuvieran las habilidades necesarias para hacerlo y fallaran en el intento. Desde entonces, las mascotas que auxilian en situaciones de riesgo han tenido mucho éxito, y actualmente se está contemplando la posibilidad de que cada persona pueda tener una en casa, en caso de presentarse algún siniestro. E incluso hay pláticas para que algunas mascotas puedan viajar al espacio o explorar los confines del océano, de manera que su creación ha inspirado a que se realicen cosas todavía más grandes, y tal vez esas propuestas sean el puntapié para que en el futuro estas mascotas se inmersan en aventuras más emocionantes. Un mensaje conclusivo podría ser que no es necesario reemplazar algo que ya es completamente funcional para aparentemente lograr un progreso, como es el caso de las mascotas, sino que es mejor tomarlas como inspiración para hacer algo diferente que tenga un impacto positivo.